verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú le dirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí, hoy vamos a eh, meditar, ¿verdad? De igual manera siempre para recibir, ¿verdad? La sabiduría de Dios y el poder de Dios. Salir de la tierra de Egipto es como la salvación. La tierra de Egipto, ¿verdad? Se refiere al mundo. Entonces Dios sacó a este pueblo de la tierra de Egipto para entrar, ¿verdad? Para que entren a la tierra de Canaán, una tierra de promesa. Esta tierra de Canaán también se refiere al reino de Dios, ¿verdad? Y también se refiere nuestra vida cristiana en este mundo. ¿Por qué? En la tierra de Canaán también había, ¿verdad? Hubo guerras y guerras. Entonces, según su, como ganancia, ¿verdad? Vence contra sus enemigos de la tierra de Canaán. Había 7 tribus ajenos. Entonces, según su ganancia, según su victoria, ellos podrían ganar su tierra más. Pero en el reino de Dios no hay guerra. Por eso esta tierra de Canaán también se refiere a nuestra vida cristiana. Hay guerra, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. El que no vence va a perder. ¿Sí o no? El que no puede combatir completamente, entonces va a perder. Solamente hay 2 opciones, ganar o perder. Entonces hoy vamos a entender un poco sobre el mandamiento de Dios. El tema de hoy es mandamiento de Dios. Como hablando, ¿verdad? Mandamiento también suena como la ley. Es cierto, la ley de Dios es mandamiento de Dios. Mandamiento de Dios. Es la ley, ¿verdad? Es la ley de Dios. Hoy vamos a aprender qué quiere decir mandamiento. Si nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero no vamos a votar mandamiento, no vamos a votar, ¿verdad? La ley. Nos edifica también esta ley. Es muy necesario también esta ley, el mandamiento. Y ahora nosotros, como salvo, ¿verdad? No vamos a ser salvos por las obras de la ley, no para ser salvo, sino para que seamos un hijo más limpio y ordenado y digno de Dios. Entonces no, ¿verdad? No toma en su cuenta este mandamiento. ¿Cómo va a vivir? Va a vivir, ¿verdad? Libremente. No tener como orden, ¿verdad? Es algo raro. Vamos a tener buen orden, regla. Se llama mandamiento. Por eso para los salvos también les ocupa mandamientos de Dios. Hoy vamos a meditar un poco sobre el mandamiento de Dios. Sí, se llama palabra de Dios. Palabra, la palabra, ¿verdad? De Dios es como un mandamiento de Dios. ¿Sí o no? Mandamiento de Dios y ley de Dios.
Sabemos que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ninguno. Es cierto. Pero ya ahora nosotros, como el pueblo de Dios, como siervo de Dios, ¿verdad? Testigos del Evangelio, ¿cómo no vamos a cuidar bien el mandamiento de Dios? Aquí, como dice aquí también, ¿verdad? Verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú le partirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces, así siempre Dios le hace, ¿verdad?, recordar. ¿Usted qué promesa tiene? ¿Usted quién es, verdad? Descendiente de su padre, que tenía, ¿verdad?, este mandamiento, por ejemplo, juramento con Dios, promesa con Dios. ¿Quién es usted? Pueblo de Dios. Un pueblo escogido, distinguido del mundo, de los gentiles. Por eso este pueblo de Israel, ¿verdad?, se refiere a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los salvos. O sea, el pueblo de Dios que va a entrar al reino de Dios. En el reino de Dios, ¿quién vive? El pueblo de Dios. Entonces nosotros siempre aquí recordamos, ¿verdad? Siempre quiénes somos, si somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Nación santa, real sacerdocio, sí. Entonces, siempre lo escuchamos la palabra, ¿verdad? Como nos dice Dios. ¿A quién? A su pueblo. Así vamos a recordar, aquí Dios está hablando, ¿verdad? Este juramento de Dios como pacto de Dios con sus padres. Entonces Dios quiere darles a ellos, ¿verdad? Igual, porque ya Dios lo juró y le prometió, le dio una promesa, ¿verdad? Dios no va a cambiar. Así Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Por eso nosotros estamos, ¿verdad? Tranquilos, confiados, bien. ¿Por qué? Así me dio Dios. Él va a cumplir. No defendiendo de mi situación, ¿verdad? No. Según lo que dijo Él va a cumplir. Entonces aquí estamos confiando así en la palabra. Eso es nuestra fe. Por eso siempre vamos a seguir confiando más y más, ¿verdad? Día con día en la palabra. Es importante. Por eso en la reunión siempre número uno, ¿verdad? Para escuchar la palabra. Para recordar lo que nos dice, nos dijo Dios. Leer la Biblia cada día, ¿verdad? Es algo muy necesario, ¿verdad? Un requisito de nuestra vida cristiana. Sin la palabra no somos nada. Entonces estamos leyendo la Biblia para también recordar lo que ha dicho, lo que nos ha permitido, prometido y permitido. Sí. Entonces, sí, así estamos siempre leyendo y escuchando la palabra de Dios. Domingo pasado les expliqué, ¿verdad?, sobre un orden de la palabra. Número uno, ¿qué es? Oír. Número dos, leer, ¿verdad? Leer. Número tres, recitar. Vamos a practicar en esto, esperando la obra de Dios, la obra poderosa de Dios. Sí, eso es también siempre recordar la promesa de Dios y juramento de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo
no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, aquí Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Para salvar al mundo, no para juzgar al mundo. Entonces, Él dijo, ¿verdad? Yo no voy a juzgar. Pero aquí dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Sí, palabra, ¿verdad? Se llama el Evangelio, palabra de Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado, ¿verdad? Son espíritu y son vida. Estas palabras, ¿verdad? Que yo os he hablado, les juzgará. Se llama el Evangelio. Mandamiento. Aquí también dice el mandamiento de Dios, dice, ¿verdad? Vida. ¿Cómo dice? Vida eterna. Mandamiento de Dios es vida eterna. Como la ley, ¿verdad? De Dios es vida eterna. Y la palabra de Dios es vida eterna. O sea, Dios quiere darnos su vida eterna por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Así suena igual que el mandamiento y que la ley. Sí, nosotros somos salvos por medio del Evangelio. Así es. Y aquel día, ¿verdad? En el día postrero, estas palabras que yo os he hablado, les juzgará. O sea, mandamiento, la ley les juzgará. El Evangelio les juzgará. Fuimos salvos, ¿verdad? Pero los que no han sido salvos será juzgado, condenado por el Evangelio. Sí, por el Evangelio. Así que Dios nos ha dado este mandamiento. ¿Cómo no vamos a guardar? Y ahora nosotros, como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, también vamos a guardar bien. No vamos a vivir como queremos, como no tiene nada, como no tiene nada de mandamiento, no tiene nada, ¿verdad? Como redir, sale y entra, no tiene orden. No está bien, hermano. No tiene orden de la iglesia. Si quiere, viene. No quiere, no viene. Tiene orden. Tiene mandamiento de Dios. Me parece que no. Está jugando, ¿verdad? Está jugando según su pensamiento peligroso. Tenga el orden, por favor. Se llama también el orden de la iglesia, regla, ¿verdad? Y mandamiento, suena igual. Seamos así seamos fieles aquí en la iglesia. El mandamiento, ¿verdad? El mandamiento de Dios es vida eterna. Capítulo, ¿verdad? 12, versos 50 dice. El mandamiento de Dios es vida eterna. Como San Juan 6:40 dice, ¿verdad? Sí, eso es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios que me envió. Dice, ¿verdad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en su nombre, tenga vida eterna. Esto es la voluntad de Dios. Voluntad de Dios es mandamiento de Dios. Suena igual, ¿no? Voluntad de Dios es mandamiento de Dios. Entonces, Dios, ¿qué quiere? ¿Verdad? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Tenga vida eterna. Tenga vida eterna primero y tenga también este mandamiento en su corazón. Sí. Por eso, la salvación, ¿verdad? Es recibir el Evangelio de Dios. Somos salvos por el Evangelio. Pero el Evangelio de Dios es mandamiento. El Evangelio de Dios es mandamiento. ¿Sí o no? Mandamiento. No lo cuidamos, ya no tenemos. No para decir que, ¿verdad? Uno que no lo cuida va a
va a perder la salvación. No, no estoy hablando de eso, sino que uno, siendo salvo, ¿cómo nos lo cuida? Uno ha recibido de verdad este regalo tan grande que tiene un precio muy alto de la sangre de Jesucristo. ¿Cómo nos lo cuida? Sí lo cuida, cuida muy bien. ¿Por qué? No hay otra cosa más preciosa, ¿verdad? Que esta. Así uno lo cuida, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces no lo cuida bien, entonces no entendió bien este valor, este precio. No, vamos a cuidar bien. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo cumplir la ley para ser salvo? No. Así que Dios ha dado la ley y mandamiento a su pueblo, no a los gentiles. Dios no está hablando, ¿verdad?, de los que no han sido salvos, de los que no tienen interés. No. Dios está hablando a su pueblo. Tenga en su cuenta este mandamiento. Cuídelo. Vamos a tener regla bien de la iglesia. Es muy importante. Por eso uno sale y entra, a veces viene, a veces no, tiene regla. No, no está bien, peligroso. Será bendecido. Aquí dice, ¿verdad? Maldición. Deuteronomio capítulo 28 habla, ¿verdad? Si usted oyere estas cosas, será bendito todo, tu salida y tu entrada, todo. No obedece, no oye, no obedece, será maldición. Solamente dos opciones, maldición y bendición. Bendición o maldición. Será maldito tu salida, tu entrada, todo, su bandeja en su cocina. Será maldito. No estamos esperando una bendición de la carne solamente, no. Si queremos, ¿verdad?, una paz y gozo en nuestro corazón, comiendo y bebiendo bien, uno tiene paz y gozo carnalmente, saciado, ¿verdad? Muy bien. Pero la paz y gozo de Dios es diferente. Viene de arriba, espiritualmente. Entonces, hermano, ¿cómo viene eso, verdad? Sí, según nuestra obra, de guardar los mandamientos. Vamos a caminar rectamente por el camino de vida.